Hola. Sí, Bueno, buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia virtual. Eh, Como saben, la Facultad Regional La Rioja, adhiriendo a la Semana de la Ingeniería, está dando esta serie de charlas y conferencias virtualmente por la circunstancia que se está prolongando demasiado la enfermedad del coronavirus. En este momento, en esta oportunidad, nosotros vamos a tener la presencia del doctor José Rusante. Él es doctor en física, ha sido investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es profesor titular de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, profesor consulto de la UTN Facultad Regional Delta, es decir, que pertenece también a nuestra comunidad docente, es instructor ASME en emisión acústica y responsable del grupo de investigación en acústica. El tema que nos va a presentar es materiales piezomagnéticos y piezoeléctricos, que les comento que también es el mismo tema de un curso de posgrado que vamos a dar en breve, también asistidos por él. Así que, bueno, le agradezco, doctor, su presencia virtual con nosotros y, bueno, los dejo todos en reunión para que apreciemos este tema. bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho la presentación de Vicente y también la invitación que me han hecho para participar del encuentro, que es muy interesante. Y espero que colmar las inquietudes o lo que esperen de las charlas que voy a tratar de exponer. A ver, voy a ver si comparto el escritorio. Bueno, supongo que están viendo y escuchándome. Sí, Sí, doctor, Bueno, estamos viendo y Se ve. escuchando. Perfecto. este, voy a trabajar así con la pantalla media reducida donde se ven las transparencias que voy a exponer acá al costado, y cuando haya algo en movimiento la tengo que abrir para que vean todos. Bueno, las charlas, como dijo el profesor, trata sobre piezomagnetismo, piezoeléctrico y algo al final de ferroicos y multiferroicos. En realidad toda esta exposición tiene demasiadas palabras, demasiadas letras, ¿no? Para hacer una exposición habría que hacerlo bastante más corto, pero lo hice de esta manera para que de alguna manera pensaba que después se los podría pasar, si a alguien le interesa, como para compartirlo. Entonces, si lo leen, es necesario que tenga mayor cantidad de información que la que uno coloca. Bueno, yo separé la charla en una introducción. Después viene la parte de piezomagnetismo, piezomagnéticos. Después en rojo están los piezoeléctricos, la ferroelectricidad y los ferroicos para terminar. A veces van a haber palabras así sueltas en la parte de abajo, lo que no quiere decir más que es que una ayuda a memoria, porque no querría olvidar nada de las cosas importantes que decir, y entonces me lo anoto ahí abajo como para que vea. Pero no es que falta nada, ¿no? Bueno, comenzamos con la parte introductoria. Maxwell en 1873 crea sus ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell, que de alguna forma refleja todas las experiencias de Faraday, y que fue un éxito tan grande todo este tipo de cosas que se pensó que no hacía falta nada más en la física, sino que con estas ecuaciones y con todo lo que había, el bagaje anterior, ya estaba totalmente completo la física. Tal es así que Michelson, a fines del siglo XVIII, dio una charla en la cual indicaba que no había nada más que hacer en la física y solo faltaba, digamos, precisar algunos decimales más para aclarar un poco más las cosas. Luego Max Planck, que en esa época era relativamente joven, le preguntó a un profesor suyo, Bon Joly, qué podía seguir estudiando.
Y el profesor le dijo, nada de física, porque en física ya está casi todo hecho. Así que eso fue lo que se pensaba a comienzos del siglo XX, casi fines del XIX, que ya estaba todo hecho y que no había mucho más por hacer. Pero hay muchos inconvenientes. A partir de ahí, Planck genera todo lo que crece y lo que a partir del siglo, al comienzo del siglo XX, que es toda la mecánica cuántica, y que gracias a eso se puede explicar todo lo que es el magnetismo en los sólidos. Las leyes de Maxwell no alcanzan para explicar este tipo de fenómenos. Yo voy a hacer una similitud entre dos fenómenos. Uno es el fenómeno eléctrico, un dipolo eléctrico formado por dos cargas, una positiva y una negativa. Nosotros sabemos que una carga positiva disminuye su campo como 1 sobre r cuadrado, y si tenemos un dipolo, como este que está acá indicado con el cursor, va a disminuir como 1 sobre r al cubo. Acá tenemos el momento y la cupla y el momento dipolar. Si bien no existen hasta ahora cargas magnéticas puntuales, hay algo que se comporta muy similarmente a un dipolo eléctrico, que es el dipolo magnético, que es, por ejemplo, una corriente girando en una determinada dirección, genera también una cupla, y eso también genera un momento magnético. Entonces, esto es bastante conocido. Lo que yo quiero hacer con esto es remarcar una similitud entre un fenómeno y el otro, aunque en el fondo no tienen nada que ver, o muy poco que ver. Pero es interesante verlo de esta manera, como hay una similitud bastante evidente entre uno y otro. Entonces, acá vemos los fenómenos que son piezoeléctricos o piezomagnéticos o estrictivos. Son sinónimos. Y acá coloqué, si hay una variación de tensión mecánica sobre un cuerpo, y ese cuerpo es un piezoeléctrico, este reacciona generando una variación de la polarización o generando una polarización. Lo mismo sucede con los materiales piezomagnéticos, que variaría su momento magnético del material en el cual estamos ejerciendo una acción. Lo más interesante de todo esto es que es un fenómeno reversible. Eso es muy interesante y muy importante. O sea que si uno produce en un material piezoeléctrico una variación de la polarización, hay una deformación mecánica en ese material. Lo mismo pasaría con una variación en la magnetización de un material. Habría una variación de la geometría del cuerpo. Eso sería así en general. Y ahí está la similitud entre uno y otro. Entonces, todos estos materiales, los piezoeléctricos y los piezomagnéticos, forman lo que se llaman magnetoeléctricos o magnetoestrictivos. Entonces los dividimos en dos grupos, que son los piezoeléctricos y los piezomagnéticos. Los piezoeléctricos, a su vez, se subdividen en ferroeléctricos y paraeléctricos. Y los piezomagnéticos se los divide en ferromagnéticos y paramagnéticos. La forma de que se coloca la palabra ferro adelante es, digamos, es una razón histórica. No quiere decir que todos tengan hierro con todos los materiales, ¿no? Bueno, ahora veamos cómo se comporta cada uno de ellos y por qué tienen esas propiedades. El dipolo, la formación de dipolos eléctricos es bastante simple de entender. Toda esta disciplina tiene bastantes complicaciones porque no responde a una única disciplina, sino que tiene mucho de química, mucho de física, mucho de cristalografía. En general, digamos, confluyen varias disciplinas para tratar de explicar estos fenómenos. Entonces, si nosotros tenemos una molécula como esta, polar, y colocamos un campo eléctrico, evidentemente se van a alinear en la dirección del campo eléctrico.
pero también hay moléculas que no son polares como estas, y si uno coloca un campo eléctrico, pueden llegar a convertirse en polares. O sea, se distorsiona la estructura de tal manera que responde al campo eléctrico y genera un dipolo eléctrico. Eso con la electricidad, y ahí nos quedamos. Hay mucho más para escribir de todo esto, para decir que ya lo vamos a ver más adelante. Y ahora pasemos a los piezomagnéticos. Los piezomagnéticos son un poco más complicados. Y acá les decía yo que la única forma de explicar el magnetismo en los sólidos totalmente es a través de mecánica cuántica. O sea, si no se introducen los conceptos de mecánica cuántica, por ejemplo, el spin del electrón y el ferromagnetismo, no sería posible explicarlo. Entonces acá traté de hacer un cuadro en la cual vemos el magnetismo atómico, no en el sólido. El magnetismo atómico lo podemos dividir o encuentra tres vertientes. Una se debe al momento magnético orbital, o sea, ustedes saben que los electrones giran alrededor del supuesto núcleo, y ese giro, que no lo hacen en una órbita determinada, ni en posiciones que se puedan determinar exactamente, forma eso el momento magnético orbital. Pero también a esto se le suma el momento magnético del spin, que esto es, es algo que también es cuántico. O sea, el spin no se puede explicar si no es a través de mecánica cuántica. Uno puede decir que es el momento magnético intrínseco, como la masa, como distintas características que puede tener un material. Pero, siempre el error nuestro en todo este tipo de cosas es tratar de explicarlo con imágenes nuestras, o sea, con las imágenes del mundo diario, cosa que el submundo es muy distinto de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Entonces tenemos el momento magnético orbital, el momento magnético de spin, y habría otro momento magnético que es el momento magnético nuclear. Esto para el magnetismo del cual nosotros estamos trabajando, para el magnetismo macroscópico, no tiene mucha importancia porque es de orden inferior a los otros. Sí tiene importancia en la técnica, ¿no? Porque está la resonancia magnética nuclear que se utiliza momento. Bueno, entonces el momento total de un átomo sería el momento magnético total, sería el momento orbital más el de spin. Eso es lo que nos daría el momento del átomo, el momento magnético. Pero hay otra pata que debemos aclarar muy bien todo esto. Si nosotros colocamos un campo magnético al átomo, ese átomo, campo magnético relativamente pequeño, ese campo magnético reacciona, y lo que el átomo reacciona a ese campo magnético y forma lo que se conoce como el diamagnetismo. O sea, todo átomo que posee órbitas, y todos poseen órbitas, van a ser diamagnéticos. Todos son diamagnéticos. Lo que pasa es que a veces no se puede ver el diamagnetismo porque queda, detrás del paramagnetismo, que es la suma del momento orbital más el momento de spin. Entonces eso me daría el paramagnetismo. No todos los átomos son paramagnéticos, sí todos los átomos son diamagnéticos. Fundamentalmente, los que más interesan a nosotros son la serie 3D y 4F de la tabla periódica. Y de la 3D son el hierro, el níquel y el cobalto. Y de la serie 4F son estos que están acá. O sea que estos son todos los elementos, los átomos que tendrían cualidades magnéticas. Fíjense que acá no coloqué para nada el ferromagnetismo. El ferromagnetismo no es un fenómeno atómico. El ferromagnetismo, como van a ver en la próxima transparencia, que voy a pasar ahora,
es un fenómeno social, social en el sentido de que se da cuando hay interacciones entre los átomos, o sea, los átomos deben estar suficientemente cerca para que se cree el ferromagnetismo. O sea que un átomo solo no es ferromagnético, es paramagnético o diamagnético. Diamagnéticos son todos, paramagnéticos algunos. Bueno, acá trato de hacer una similitud que a mí me gusta hacerlo de esta forma. Yo pienso como que es una sociedad de átomos paramagnéticos, por ejemplo el hierro, y entonces todos estos, a partir de un determinado momento, empiezan a interactuar. Y siempre que estos individuos interactúan entre sí, forman sociedades. Por ejemplo, como hace la gente, que forma un club, forma un partido político, forma una sociedad de beneficencia. O sea, al interactuar forman esto. Y entonces esto es lo que forma, lo que genera los dominios magnéticos. Pero claro, acá hay una competencia entre esa fuerza interna que trata de alinear los átomos, por ejemplo, de hierro, para formar el material ferromagnético, y está la temperatura apunta en sentido contrario, o sea, la temperatura trata de desalinear esas sociedades que se formaron, y la temperatura a la cual esas sociedades se desarman es la temperatura de Curie, que está acá indicado. O sea, el material ferromagnético tendría todos los átomos paramagnéticos alineados, si estamos debajo de la temperatura de Curie. Si subimos la temperatura de Curie, el movimiento caótico de los átomos lo que hace es romper ese acople entre ellos y estamos en un material que es totalmente paramagnético. Después hay otros materiales, que es el ferrimagnético, que los momentos magnéticos en una dirección y en otra no son exactamente iguales. Un ejemplo de este material es la ferrita, que todos nosotros conocemos. Y después hay otro más que no tiene momento magnético, que es el antiferromagnético, pero que tienen los momentos opuestos. Fíjense que esto que está acá, ya no estoy hablando de un sólido como el hierro, sino que en estos casos aparecen compuestos químicos, o sea, es más de un átomo que se están formando. Y acá vienen las complicaciones, porque son átomos complejos en algunos casos, con estructuras, digamos, en el espacio. Y ahí es que yo le decía que en esto confluye también la química mucho para tratar de dilucidar estos problemas. Bueno, en el caso particular del hierro, que es digamos, yo pienso que es el más noble de los elementos, nada que ver con el oro, con la plata, el platino, este es el que más útil para el hombre, para la civilización, para inclusive actualmente, y es uno de los materiales que más abundan en la Tierra, y que tiene, hay que, digamos, respetarlo porque tiene cualidades muy particulares. Acá vemos el calor específico, cómo va variando con la temperatura. Entonces, si yo aumento el calor específico, desde bajas temperaturas tengo lo que se conoce como el hierro alfa, que es una estructura cúbica centrada en el cuerpo y que es ferromagnético. Pero si yo voy aumentando la temperatura, aparece un pico, así, grande, que es una transformación de segundo orden y que se da en la temperatura de Curie, y que pasa de ferromagnético a paramagnético. Y entonces acá se producen los cambios comunes de fase, que pasa de un estado sólido a otro estado sólido. Es una transformación de estado sólido, o sea, no es que pasa de líquido a gas o de gas a sólido. Acá pasa de una estructura cristalina centrada en el cuerpo a una estructura cristalina centrada en las caras. O sea, son dos formas cristalinas distintas. Y es el hierro gamma. Después pasa directamente acá al hierro delta y después se hace líquido. Bueno, esto hay que explicarlo. Por supuesto, no vamos a tratar de hacerlo, pero vamos a seguir adelante. Pero es muy particular porque no se da en todos los elementos este tipo de cosas. Por eso decía que hay que respetarlo al hierro. Fíjense que aparece el hierro alfa y después el hierro gamma y nos olvidamos del hierro beta. El hierro beta era lo que antiguamente se parecía, porque acá pierde el ferromagnetismo y pasa a ser
paramagnético. Pensaban que esta zona de acá había otro tipo de hierro, pero ven que el ferromagnetismo no depende de la estructura cristalina, porque acá tenemos una estructura cristalina y acá tenemos la misma estructura cristalina, sin embargo acá es un ferromagnético y acá es paramagnético. Bueno, sigamos adelante. En esta tabla que viene ahora la vamos a pasar rápidamente. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bueno, esta tabla la pasamos rápidamente porque indica de toda la tabla periódica cuáles son paramagnéticos y cuáles son ferromagnéticos. Los tres que están en azul, estos que están acá, son átomos, no sustancias, son átomos ferromagnéticos, son los más conocidos, el hierro, el cobalto, el níquel. Después estos son netamente diamagnéticos y estos que están acá son todos paramagnéticos. Bueno, acuérdense que los diamagnéticos son todos. Lo que pasa es que algunos de estos no se lo puede ver porque el paramagnetismo es mayor que el diamagnetismo. Pasamos a ahora que conocemos que cada átomo lo podemos pensar como un pequeño momento magnético, podemos hablar de la magnetoestricción, o sea, es el fenómeno similar a la electroestricción, o sea, el cambio de geometría o de polarización cuando se ejerce una fuerza sobre eso, una fuerza mecánica. Entonces acá vemos, fíjense, interesante esto, que acá si el campo es cero, los dominios magnéticos estarían alineados de esta forma. A medida que vamos aumentando el campo a H1, pasarían a esta forma. Y por supuesto, la dimensión cambia. Acá delta L era 0, acá delta L1, acá si aumentamos más aún el campo es delta L2, y cuando aumentamos totalmente está en saturación y todos los dominios magnéticos apuntarían en una misma dirección. Este es el cambio de geometría y esta es la explicación del cambio de geometría en la magnetoestricción. Ahora yo paso acá para que vean este movimiento que aparece acá, que ven cómo va cambiando cuando el vector H se mueve de un lado al otro, cómo va cambiando la dimensión del cuerpo. Bueno, esto simplemente así. Ahora volvemos a lo anterior, pasamos a la otra placa, transparencia, no sé cómo llamarlo a esto. Y acá vemos cómo va cambiando el delta L sobre L a medida que aumentamos el campo magnético para tres materiales ferromagnéticos, el hierro, el cobalto y el níquel. Fíjense que el níquel se contrae cuando aumentamos el campo magnético, el hierro, siempre con sus particularidades, aumenta y luego decae. Y después tenemos el cobalto, fundición de cobalto, el cobalto recocido que siempre disminuye. Es un compartimiento muy particular, el del hierro, que también se explica perfectamente. Y acá yo me puse una aclaración que es INBAR, que es una aleación de hierro níquel 36, que es una aleación que tiene un coeficiente de dilatación muy bajo. Esto se explica porque interactúa el hierro y el níquel, pero con propiedades distintas con respecto, o sea, si uno se dilata, el otro se contraería, pero lo que se va contrayendo es a través de los movimientos de los dominios magnéticos. Estaríamos en esta zona más o menos. Y entonces, de esa forma se compensan los dos fenómenos. Fíjense que yo solamente le estoy nombrando, no estoy explicando cosas, porque si no, no terminamos. Acá hay otro fenómeno que son materiales magnetoestrictivos y hay dos fenómenos. En realidad son dos, los dos que están en verde y los dos que están en rojo. Los dos que están en verde es el efecto Joule, o lo que ustedes conocen más comúnmente como efecto magnetoestrictivo. Es la elongación o contracción de los núcleos de los transformadores, de las reactancias, es el ruido que se produce en los transformadores cuando el campo magnético que circula sobre él cambia, entonces hace cambiar los dominios magnéticos. Todo esto son fenómenos que para un transformador y para una reactancia no son adecuados, al contrario, esto produce cambios, produce pérdidas importantes eléctricas
pero son inevitables, no se puede evitar este tipo de cosas. Después hay otras pérdidas que, bueno, no vienen acá a colación, pero son las pérdidas por corrientes parásitas. Pero este fenómeno de magnetoestricción que produce el ruido que yo les decía es un fenómeno clásico de la magnetoestricción, o sea, cambio el campo magnético y entonces la dimensión del núcleo va a cambiar. Y si lo hago cambiar rápidamente, eso oscila. Y si oscila, produce un sonido que es bastante inoportuno que lo produzca, pero no tenemos más remedio. El efecto contrario a este, o sea que si yo, en vez de variar el campo magnético, varío la geometría, estoy también produciendo una variación del momento magnético. Este es el efecto Villari, que es el contrario al otro. Y después hay otros dos efectos que en los últimos años aparecieron también similares debido a la magnetoestricción, que son el fenómeno de Wiedemann y el de Matthuisse. Estos dos fenómenos se dan cuando nosotros tenemos los dominios magnéticos orientados perpendicularmente al campo magnético que uno coloca de afuera. Entonces, si uno coloca de afuera un campo magnético, estos dominios magnéticos tratan de separarse y producen una cupla sobre el eje. O sea, acá es netamente una cupla, no es ni dilatación ni contracción, sino que aparece una cupla. Esto es un fenómeno muy interesante y tiene también aplicaciones. Bueno, acá yo les coloco un breve resumen, que no lo vamos a leer todo, pero les digo, todo esto se inicia en 1847 con Joule, que es, según dicen, es el primero que notó la magnetorestricción en el hierro. Pasaron todos estos años con distintos materiales, formas, aleaciones, etcétera, etcétera. Y en los años 70 aparece el terfenol, que es una aleación, fíjese acá está la composición química, bastante compleja, que tiene cualidades muy particulares porque la dilatación es muy grande. Más adelante vamos a ver una transparencia donde indicamos cómo es la dilatación de este material. No la dilatación por temperatura, sino el aumento o la disminución de la geometría debido a los campos magnéticos que actúan. Después apareció en el 1998, el galfenol, que no tiene tantas cualidades como el terfenol, pero es más robusto que el anterior. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene esto? Infinitas aplicaciones. Muchísimas, yo les nombro algunas de todas estas. Por supuesto, todo esto tiene que estar funcionando por debajo de la temperatura de Curie. Si no, dejan de ser ferromagnéticos, no habría dominios, pasan a ser paramagnéticos y se pierde esa propiedad. Todo esto se inició con el hierro, pero ahora hay cerámicos, hay polímeros, hay compuestos orgánicos que también tienen propiedades de este tipo, aunque no están muy difundidos. Solamente la ferrita es la que está muy difundida, pero no es ferromagnética. La ferrita, la cualidad que tiene importante es que no es conductora. Entonces, al no ser conductora de la electricidad, las corrientes parásitas son mínimas en la ferrita. Por eso es que es muy útil usarla en frecuencias altas. Si ustedes, antes de que se encontrara la ferrita como material adecuado para todo esto, poner un núcleo en un transformador del orden de los megas, que trabajan los megaciclos, era casi imposible porque todo lo que se generaba se perdía en corrientes parásitas y en los ciclos de histéresis. Pero gracias a la ferrita, bueno, se disminuyó bastante eso. Después aparecieron otros. Bueno, ¿qué se puede usar? Se puede usar en sonotrodos, generadores de ondas elásticas. Por ejemplo, uno de los primeros sensores, generadores de ondas sonoras en el agua, tipo equipo de sonar para detectar submarinos, fue hecho por Langevin en los comienzos de la guerra. Soldadores, equipos para estudiar la cavitación, medidores de distancia, sensores de flujo, etc. Hay un montón de ejemplos, de los cuales acá yo les muestro solamente un sonotrodo, que está acá, que esto sería para
o para soldar, o bien para producir cavitación y estudiar, digamos, cómo se va degradando una hélice o cualquier otro elemento en el cual se produce cavitación. Una hélice, una turbina, la hélice, las paletas de una turbina. Bueno, y acá está lo que yo les decía antes. En el 1940 lo único que teníamos era aleaciones de níquel y una barra de 1 milímetro se extendía a 0,04 del milímetro como máximo. Después apareció un piezoeléctrico, que ahora los vamos a ver más adelante, que es el PZT, que se logró un orden de magnitud menor, o sea, 0,1 milímetro se expande. Y después acá está el terfenol, que se expande o se contrae 1,5, o sea, 1,5 milímetros. O sea que esto es fabuloso para hacer este tipo de cosas. Otras aplicaciones, hay micromotores, por supuesto, esto no va a ser un motor para, digamos, confeccionar un coche, sino que es un motor para mover pequeñas partículas que, o en microscopios o en nanotecnología, donde si se alinean las partículas, esto se eleva, si se disminuye el campo se contrae, y si colocamos una corriente alterna, esto va a subir y bajar a la velocidad de la corriente, de la frecuencia de la corriente alterna. Por supuesto que estos materiales sufren fatiga, o sea, no funcionan eternamente. Después de un tiempo adecuado, prudencial, esto se va fatigando, se producen fisuras en el medio y el material se rompe, como todo material que está siendo ciclado. Bueno, entonces ahora pasamos a la zona roja, que es la piezoelectricidad. Supongo que esto conocen un poco más. Bueno, son dieléctricos, o sea, no conductores de la electricidad. Y los podemos dividir en 3 grandes grupos. No son completa esta división, Los piezoeléctricos, que a su vez se dividen en piezoeléctricos, como vimos antes, cuyo representante natural de estos es el cuarzo, y los piezoeléctricos que se dividen en ferroeléctricos y cuyo representante, digamos, de esta colección, porque hay varios, es el PZT. PZT es una sigla comercial que significa plomo, circonio, titanio. Son los elementos que componen la ferroelectricidad. Este material es un material cerámico, se hacen por pulvimetalurgia, la materia prima son directamente arenas, o sea que es un material bastante barato de hacer y que una vez que está puesto a punto sale como, no sé, como una fábrica de hacer salchichas, o sea, una atrás de la otra y cientos. Hace un tiempo había varias fábricas en el país, ahora creo que queda una sola. Bueno, y acá está la piezoelectricidad y la ferroelectricidad. El cuarzo, yo les decía que es el piezoeléctrico clásico, tiene una estructura cristalina como está acá, de silicio y oxígeno, no tiene centro de simetría, o sea, mejor dicho, tiene un centro de simetría acá, pero coincide en la posición, o sea, el centro de gravedad negativo con el centro de gravedad positivo de las cargas eléctricas. Si uno deforma esto, se deforma la estructura y según cómo lo deforma, va a tener cargas positivas o cargas negativas. O sea, se rompe el centro de simetría ese que tenía y aparece el dipolo formado. Es como les mostré al principio. Fíjense lo interesante de esto. Rescatemos esto, ¿no? Que yo estoy logrando, o con una corriente eléctrica, porque recuerden que es reversible el fenómeno, o bien con una fuerza estoy logrando movimientos de distancia que son del orden de las distancias atómicas. O sea, si ustedes tuvieran que mover algo, y todo esto viene ahora con la nanotecnología y demás, si ustedes tendrían que mover algo, distancias del orden de distancias atómicas, no habría forma de hacerlo si no es a través de los piezoeléctricos. Bueno, y después viene el otro, que es los ferroeléctricos, y acá vemos uno de los tantos que hay, que es el PZT, que está compuesto por plomo, circonio y titanio.
y que tiene una estructura de esta manera, también con un centro de simetría que está en el rojo, que es el titanio, para temperaturas mayores que Curie, tiene esta estructura cristalina, y para temperaturas por debajo de la temperatura de Curie. Y si yo lo polarizo, se deforma la estructura. Si se deforma la estructura, va cambiando las dimensiones geométricas. Acá arriba del cuarzo yo hablaba de monocristales. Acá esto es ya un agregado cristalino. Un PZT no es un único cristal como en el caso del cuarzo, sino que son un aglomeramiento, un agregado de cristales. Entonces, fíjense que acá estamos a un paso de formar también dominios, pero no dominios eléctricos, magnéticos, como en el caso del ferromagnetismo, sino vamos a generar dominios eléctricos. O sea, hay zonas que tienen el momento eléctrico apuntando en una única dirección. Bueno, y después acá tenemos materiales magnetoestrictivos que ya vimos al comienzo, son los piezoeléctricos que se dividen en ferroeléctricos y paraeléctricos, y los piezomagnéticos que se dividen en ferromagnéticos y paramagnéticos. Eso es más o menos lo que hemos visto hasta ahora. Luego acá viene, para el que le interese, la breve historia de la piezoelectricidad. Esto nace con Pierre Curie y su hermano, que en 1880 descubren el fenómeno piezoeléctrico en un material que no recuerdo cuál era, pero lo descubren ellos. Los Curie, bueno, es la familia que tiene más premios Nobel en el mundo, ¿no? Ellos, los dos hermanos, la esposa, Madame Curie, los hijos y hasta los nietos. O sea, creo que tienen alrededor de 5 premios Nobel toda la familia. Acá está Langevin, que fue el primero que hizo el detector para, en la Primera Guerra Mundial para detectar submarinos. Bueno, después fue cambiando todo, aparece la ferroelectricidad, aparece la sal de Rochela, que es un titanato de bario. Acá en el 47, fíjense que se hacen los ecógrafos. Hay muchos aparatos que nacen primero en la parte de medicina y después aparecen a la industria común. Bueno, sale todo esto y acá aparecen los piezos composite, que son los que se usan actualmente, y en el 69 aparecen los polímeros, que eso es muy interesante, los polímeros, porque son piezoeléctricos polímeros, o sea, flexibles, o sea, uno se los puede envolver en un brazo, en la muñeca, en lo que sea, y producen electricidad cuando uno se está moviendo. Bueno, como yo les comentaba, esto produce dominios eléctricos, dominios ferroeléctricos, y por lo tanto va a tener un ciclo de histéresis, pero un ciclo de histéresis eléctrico. O sea, lo que cambio es el campo eléctrico y la polarización va cambiando. Y forma un ciclo de histéresis como el que está acá. Entonces este es un ferroeléctrico. Si llega a ser paraeléctrico es lo mismo que en el hierro. Acá está paraeléctrico y acá está el ferroeléctrico. O sea que esta es la razón por la cual yo trataba de hacer la similitud entre uno y otro. Porque sucede lo mismo. No son fenómenos iguales, pero se los puede considerar como que tienen propiedades similares. Acá ven una micrografía donde se ven los dominios en este grano. Se ve el dominio, acá otro, y acá se ve, esto fue hecho en un microscopio electrónico con un piezoeléctrico del Magiclick. O sea, los Magiclick tienen dos piezoeléctricos que es muy fácil sacarlo y trabajar con ellos y ver qué propiedades tienen. Bueno, si uno lo ataca, ve las líneas de los dominios. Bueno, con todo esto, lo inmediato que se piensa es por qué no hacer un arreglo, o sea, un array de estos sensores, o sea, una plantilla donde haya un montón de piezoeléctricos colocados así y hacerlos andar cada uno como se me antoja a mí. O sea, esto es, si se puede hacer con el radar, que son los de apertura sintética, que estamos trabajando a la velocidad de la luz, más se va a poder hacer acá, que estamos trabajando con velocidades mucho más chicas. Son sólidos, que la velocidad más alta en un sólido es
alrededor de los 5.000 metros por segundo. Entonces acá tenemos un cristal donde ha sido tallado de esta forma, en el medio se le coloca un polímero adecuado, que no dilate ni que deje mucho pasar la atenuación de un lado al otro, y acá se ve un detalle de esos cristales. Ahora vamos a ver qué se hace con esos cristales. Si esos cristales yo los conecto a una computadora y cada uno lo hago funcionar independientemente, tengo un arreglo, o sea, un array de sensores. Y eso lo puedo hacer emitir como a mí se me da la gana. Fíjense acá que esto también lo tengo que hacer móvil, porque funciona. Fíjense acá hay un array. Lo que está en verde es un array. O sea, cada ladrillito verde es un piezoeléctrico. Y yo los voy haciendo emitir en el orden que a mí se me da la gana. Entonces el haz lo hago mover en la dirección que a mí se me ocurre. Acá se refleja abajo y va examinando una soldadura de 2 chapas sin tener acceso a la soldadura. Fíjense que esto puede subir hasta arriba y yo no puedo examinar bien la soldadura. Entonces con este array se podría hacer. En este otro también se ve un array donde estos pulsos son los que lo hace emitir. Acá se adelanta entonces este va a emitir antes que el otro. Acá emiten todos juntos, entonces el haz sale en dirección recta. Y este otro que está acá es para, digamos, examinar tubos. Se puede hacer meter un tubo por un array circular y va pasando el tubo y lo va examinando perfectamente y ve si tiene algún tipo de defecto el tubo. Esto se usa actualmente, son equipos que están en funcionamiento. Por supuesto, estos dibujos los saqué todos de internet, son Apple que vienen muy bien para dar clases y son muy instructivos. Bueno, las aplicaciones de los piezoeléctricos. Si la magnetoestricción tenía muchas aplicaciones, esto tiene 2 veces más. Por ser más barato, de menor tamaño, más fácil de construir, etcétera, etcétera. Yo les decía que siempre aparece primero todos este tipo de cosas en aplicaciones médicas y después pasan a la industria convencional. Entonces tenemos sensores piezoeléctricos en medicina, tenemos los de diagnóstico médico y los de potencia. Acá supongo que no es tanto los que hay muchos más, pero tenemos la ecografía, las de efecto Doppler, la tomografía. La de efecto Doppler es encontrar la velocidad, por ejemplo, de la sangre, o el perfil de velocidad. O sea, eso se usa mucho para ver cómo están la calidad de las arterias. Bueno, la ecografía la conocen, la tomografía también. La ecografía, en los últimos años, ustedes han visto alguna ecografía de un bebé por nacer, yo creo que no, le falta muy poco para lograr que sea casi igual a la fotografía óptica. Es notable cómo ha evolucionado la ecografía. Y hace pocos años, diatermia, que es el tratamiento térmico, la cirugía ultrasónica, o sea, usar el sonido como un bisturí, la liptotricia, que es la rotura de cálculos, cuando con ultrasonido acá se ubica con un equipo de rayos X el cálculo exactamente y después se le manda una onda elástica intensa al cálculo que lo rompe directamente. Bueno, sigamos. Antes de ver otras aplicaciones tenemos que recordar qué eran las ondas superficiales. Hay muchos tipos de ondas superficiales, de las cuales rescatamos 2, las ondas de Lowe o las ondas de Rayleigh. Las 2 son las que nos van a interesar para las aplicaciones que se dan mucho en microelectrónica. También este es un applet, o sea que lo voy a hacer funcionar. Fíjense que son ondas superficiales, ¿por qué? Porque no penetran dentro de la superficie, se mueven sobre la superficie. Las 2 se mueven sobre la superficie. Una es como una ola y que metiéndonos hacia adentro casi ni se siente, y la otra es una curva cizallante, es cuando uno dice que le mueve el piso, una alfombra que la mueven para los costados, de esta manera, y tampoco penetra hacia adentro. O sea, una vez que recordamos esto, podemos pasar a la siguiente transparencia. No sé si voy muy rápido, perdónenme si
lo hago muy rápido, pero si no, no creo que lleguemos a ver lo que falta. Bueno, acá vienen los que muchos de ustedes conocen como Surface Acoustic Array, o sea, son ondas de superficie que se usan en piezoeléctricos de película delgada. Fíjense que estos peines que está acá, a alguien se le ocurrió que al piezoeléctrico, en vez de hacerle un depósito arriba y otro abajo, se puede hacer una línea y otra línea, y entonces hacer oscilar el piezoeléctrico sobre la superficie, o sea, crear ondas superficiales. ¿Y esto para qué sirve? Para muchas cosas, porque supongamos que ustedes quieren hacer un retardador de la señal. Acá entra una onda electromagnética, acá pasa a sonido, que es una velocidad mucho más baja, y acá pasa otra a electromagnética. Entonces acá estoy haciendo un retardo. Así como se construye esto, de esta forma hay, digamos, equipos para hacer almacenamiento, hay equipos para, bueno, un montón. Acá se ve el perfil, se ve como la onda hacia adentro penetra y se atenúa rápidamente y que viaja libremente por la superficie. ¿Esto para qué sirve? Sirve para lo que se está empezando a conocer como Lab on a Chip, o sea, laboratorio en un chip. ¿Para qué es esto? Para medicina. Acá entran distintas partículas con distintos tamaños. Acá tenemos un peine que genera unas ondas elásticas de tal manera que esta onda elástica es como una ola. Cuando ustedes están en el mar con una ola, eso de alguna forma empuja a los cuerpos. Y bueno, acá los está empujando y los alinea todos. Y después cuando pasamos a este otro, lo que hace es separarlos por el tamaño y los manda uno para cada uno. Esto es un adelanto enorme porque de alguna manera supongo que con los años, con una gotita de sangre, ya se va a hacer el análisis de todo esto. Acá hay otro donde lo que se hace es generar una onda superficial. Esta onda, acá se le coloca un papel embebido en alguna sustancia que podría ser sangre o cualquier otra cosa, y esto vaporiza directamente a los átomos o moléculas, y esto lo lee. Y el más reciente y más común de todo esto es el que vemos ahora. Esto cuando ustedes pasan por las autopistas, vieron que leen directamente el coche, de quién es el coche y la patente y todo lo demás, y si lo pagó. Esto es un radiofrequencia identification que también se utiliza en animales, en vacas, ovejas, etc. Es una antena con un PZT con distintos reflectores. La distancia entre los reflectores va a depender de cada persona, o sea, Pedro puede tener esta conformación y Juan puede tener otra conformación distinta, de tal manera que la onda electromagnética llega acá, genera una onda elástica mecánica superficial que viaja y se va reflejando en cada uno de los reflectores y vuelve. Y cuando vuelve excita otra vez a la antena y lo lee el receptor. Entonces sabe quién es de acuerdo a cómo están los reflectores. Esto es conocido y muy usado actualmente. Supongo que en unos años vamos a tener todos estos integrados en una oreja o en el cuerpo, en algún lugar. Y bueno, y después hay piezoeléctricos para hacer microbalanzas, para ver sustancias. Y después viene lo que yo creo el futuro y más interesante, que están empezando a aparecer todo este tipo de cosas, que son la ferroelasticidad. O sea, acá hay un fenómeno ferroico, o sea, con fierro también, pero no con lo que quiero decir es que no necesariamente esté hecho con el material, el elemento hierro, sino que está hecho, tiene propiedades similares. Esto tiene un ciclo de histéresis y es un fenómeno ferroelástico y tiene un ciclo de histéresis también. Y van a ver lo que hacen. Por ejemplo, este es un Apple también. Fíjense que acá tiene un material ferroeléctrico, ferroelástico, lo estira, lo sorte. Bueno, si no hablo va a ser mejor. No, seguro que no. Ahora lo caliento. Lo podemos descargar y legal. Dale un poco más en la punta. No, mira, la última. Ah, eso.
Ah, lo estoy revisando. No, sigue por el... Ah, vale, vale. Siempre es mejor porque así se va plegando. Ay, qué caro, no sé. Se va a tomar el dedo. La cuestión es que vuelve al estado inicial. Se me quedó sin avance. Ya, pero yo de Mechero estoy corto. Buah, yo mal. Vamos a pasar a otro que es un poco más lindo porque me estoy llegando al tiempo. En este otro se ve algo similar, pero es más espectacular. Ah, perdón, tengo que pasarlo al otro. Ahí está. El mío sí, pero los ordenadores de aquí de... Ya. Sí. Sí. Bueno. Entonces ahora vamos acá. Y ahora voy a presentación. Hello everyone. Today I'll tell you about one unusual object, the paperclip. This clip is made from a very unusual material, nitinol. Nitinol is an alloy of nickel and titanium in proportions of 45% titanium and 55% nickel. This alloy has a unique property that was discovered in 1961 by American scientists. The property of this alloy is called shape memory. So, to demonstrate this property, let's conduct an experiment. Take a clip of nitinol and deform it. Besides the clip, I as well have a spring made of nitinol, which I also deform into a random shape. The activation temperature of nitinol is about 40 degrees Celsius. I have turned on the burner on the stove and put the deformed nitinol clip on its surface. Over time, while heated, the clip begins to return to its original shape. The same thing happens with the spring. This happens because when the temperature changes, the crystal lattice configuration of nitinol changes from one phase to another. Also, nitinol is 10 times more elastic than other metals. While nitinol... Bueno, es mucho más largo, pero lo paro acá porque después se los paso, en todo caso los puedo ir viendo, si no me paso mucho de la hora establecida. Bueno, fíjense, para ir terminando, qué pasaría si uno logra encontrar materiales donde estos tres y otros fenómenos más, que por ahí los nombro ahora, funcionaran en un mismo material. O sea, que la ferroelasticidad, la piezoelectricidad y la magnetoelectricidad funcionen simultáneamente en un material. O sea que si yo hago, por ejemplo, una variación del campo eléctrico, eso genera una variación del campo magnético o viceversa. Claro, la ventaja, uno siempre puede generar un campo magnético con un campo eléctrico, ¿no? Pero la ventaja de todo esto es que uno lo está haciendo en microcomponentes. O sea que esto podría servir para grabadores, podría servir para... Bueno, y si uno se pone a pensar, hay infinidad de formas que puede hacer. Y eso es lo que se llama, todo esto es lo que se llama fenómenos, materias inteligentes, y que forman el compuesto cuando se logra una... perdón, me adelanté acá. Cuando se forma algo de esto, estaríamos presentes con un material que es ferroico. Por ejemplo, hay algunos, pero en un mismo material y naturalmente es difícil encontrarlo. Entonces se los hace de forma compuesta. Por ejemplo, si tenemos un material ferroico, que serían todos estos, y un material ferroeléctrico, ferromagnético el verde, ferroeléctrico el celeste. La intersección de los dos nos daría un material ferroico. Y
estos que sobran acá es un material magnetoeléctrico, que eso es lo que ya se vende y se usa. O sea, es un material que está constituido por un ferro eléctrico, un ferro magnético. Si yo a esto le coloco una variación del campo eléctrico, esto se deforma y va a deformar la parte eléctrica, y la parte eléctrica va a deformar a la magnética, y la magnética va a responder con una variación del campo magnético. Entonces, esto es un medidor directamente del campo magnético de algo, puede ser de una cinta magnética, de lo que sea. Ven que hay ya infinidad de posibilidades. Después también se pueden hacer que vayan ondas a través de la superficie de eso, ondas evanescentes, donde se forman dieléctricos y hay distintas cualidades entre un electrón. Bueno, es infinitas las cualidades de esto. Acá habría otra más, pero dado el tiempo no se los voy a mostrar. Y acá al final, ¿qué es esto? Bueno, no es mucho, y acá termino. Muchas gracias. Yo supongo que quiero que les haya sido útil, interesante. Pido disculpas si hablé un poco rápido. En realidad esto lleva tiempo, habría que analizar cada uno de los temas en cada caso y ver cuáles y las razones y cuáles son los ejemplos y cuáles son los materiales con los cuales uno trabaja continuamente en esto. Bueno, no sé si hay tiempo para preguntas o cómo hacemos. Yo les puedo pasar, a la parte de extensión, le puedo dejar el PowerPoint y lo distribuyen para aquel que lo quiera tener. Muchas gracias, doctor. Si alguno tiene una pregunta puntual, tenemos 5 minutos. Le hemos pedido a los expositores, a los siguientes expositores, que nos den 5 minutos por si quedaba alguna pregunta. Pueden hacerla a través del chat y ahí el doctor la puede responder. Hablando directamente. O hablando. Bueno, se ve que no tenemos preguntas. De todas formas, le queremos decir a los participantes que la idea de la universidad es que el doctor nos brinde un curso mucho más avanzado, con más días, donde esta temática se va a tocar más a fondo. Entonces están todos, cuando lo armemos desde extensión y desde posgrado, lo vamos a invitar a todos los participantes para que lo puedan realizar. Desde extensión le damos muchas gracias, doctor, por el tiempo y por habernos permitido brindar a esta charla. Así que nada más agradecerle su participación en Semana de Ingeniería. A ustedes por la invitación y espero que no haya sido muy rápido todo como para que se pueda entender. Yo, si a alguien le interesa, me piden el PowerPoint y se los paso. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Buenas noches y muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.